del tiempo, sino por su concepto del alma, del ser. ¿No? Pues aquí en estos versos ya lo está mencionando, pero tenemos que entender de dónde viene. ¿No? Obviamente hay muerte, obviamente el cuerpo muere, pero la cuestión es hasta qué punto uno se identifica, adopta esa identidad corporal. Según el hinduismo, esa identidad corporal no es la real. Esa identidad corporal es algo momentáneo, pasajero e ilusorio. Para algunas corrientes es ilusorio porque no existe. La corriente Advaita Vedanta dice, no, todo esto no existe, es una ilusión. A la corriente que yo pertenezco no concuerda con esto. Sí existe, pero no existe desde el punto de vista en el que uno se pueda confundir, en el sentido que toma eso como algo permanente. No existe desde un punto de vista permanente. Desde el punto de vista de la eternidad, ¿no? Por ejemplo, en otro verso del Bhagavad Gita dice que para aquellos que han visto la verdad, lo no existente no tiene permanencia. Nasato vidyate bhavo, dice, no sat, lo que no es eterno. Nasato vidyate bhavo. Nabhavo es que no existe. No porque no exista en sí, sino porque el tiempo que dura desde el punto de vista de la eternidad es tan ínfimo que no se lo puede tomar muy en serio. Y después dice Nabhavo vidyate sataha, que lo que existe en realidad nunca deja de existir. Lo que realmente existe, lo que es el ser, nunca deja de existir, nunca para. Y esto dice, bueno, eso lo han concluido Krishna, dice, lo han concluido porque no solamente dice, esto es así porque lo digo yo, sino que esto lo han concluido todos estos sabios, videntes de la verdad, en base a su experiencia, en base a su experiencia del ser. Es un poco lo que decía Parménides también. El ser siempre existe, ¿no? Entonces, esa diferencia entre la identidad, entre tomar la identidad como el verdadero ser, o tomar la identidad del cuerpo como el verdadero ser, o la identidad espiritual como el verdadero ser, esa es la gran diferencia que nosotros podemos encontrar. Lo que se busca en el hinduismo, siempre en todas las tradiciones, en todas las escrituras, es redescubrir, porque es algo que se ha perdido momentáneamente, temporalmente. Entonces, un redespertar de esa identidad espiritual dormida. Estoy saliendo de una gripe y con poco líquido. Entonces, vamos a bajar un poco esto. Esto es también parte del comienzo de la instrucción de Krishna en el Bhagavad Gita, donde empieza a hablar específicamente del ser, del alma. Y va instruyendo a Arjuna acerca de diferentes características del ser. Básicamente lo que le está diciendo es que en esta vida misma ya hay un cambio de cuerpo. O sea, está, digamos, justificando la creencia de la reencarnación. Que así como una persona pasa de la niñez a la juventud, luego a la vejez, ¿no? Ha cambiado el cuerpo ha cambiado completamente. Pero hay algo que es constante, que es la identidad, que es la persona. Incluso uno puede cambiarse el nombre, uno puede cambiar su lugar, uno puede hasta tener un problema de amnesia y olvidar completamente su vida anterior.
pero la persona sigue estando ahí. No se vuelve otra persona. Es la misma persona, con otro nombre, con otros recuerdos, pero la identidad, eso que es constante, eso que permanece, eso es lo que se enfatiza a través de toda la enseñanza del hinduismo y del Bhagavad Gita en particular, ¿no? Los diferentes caminos de cómo recuperar esa identidad. Entonces, cuando Krishna le dice, ya el cuerpo ha cambiado, el ser ya ha cambiado de cuerpo varias veces en su vida, al llegar el momento de la muerte, pasa a otro cuerpo. Y a la persona que tiene ese conocimiento, que tiene esa experiencia de la verdadera identidad, ese cambio no lo confunde, que es, digamos, una cuestión fundamental, porque, no sé, esa es mi creencia por lo menos, que la mayor prueba de la vida del ser humano es la muerte. La mayor... tenía un profesor de teología en la Universidad de El Salvador que decía, el hombre mientras vive se está haciendo, el hombre y la mujer, se está haciendo. Llega a ser hombre cuando se muere, ahí termina de hacerse. Era un profesor de teología cristiana, ¿no? Nosotros a través de toda la vida vamos generando experiencia, aprendiendo para ese examen final. Entonces, ese momento es el más importante, es fundamental. Entonces, Krishna dice, a la persona que tiene verdadero conocimiento, cuando hablamos de conocimiento en el hinduismo, hay dos palabras. Hay una palabra que es jnana, que es conocimiento teórico, y vijnana. Vijnana quiere decir conocimiento empírico, conocimiento experiencial. Conocimiento que se ha vivido y que se ha aprendido, no por leer un libro, no por oír, sino por vivir. Eso es vijnana, eso es verdadero conocimiento. Lo otro es la preparación, ¿no?, para el verdadero conocimiento. Entonces, a la persona que tiene conocimiento, ese cambio dice no lo confunde. Y después da un ejemplo, ¿no? Así como nosotros nos cambiamos de ropa y a veces hay ropa que ya no podemos usar porque está raída, porque está rota y tenemos que descartarla, ya se empieza a rajar por todos lados, entonces la descartamos y nos ponemos ropa nueva. Y en un momento el cuerpo también ya no deja de funcionar y no podemos seguir desarrollando nuestras actividades en este mundo, entonces tenemos que dejarlo. Y según el hinduismo, lo que sucede es que vestimos un nuevo cuerpo, mientras estamos en este mundo. En realidad lo que apunta todas las corrientes del hinduismo es que lleguemos a esa realización, a ese conocimiento, a esa experiencia de la verdadera identidad para no tener que volver a nacer, no tener que seguir en este ciclo de nacimientos y muertes, porque vuelta a la experiencia la experiencia del entorno, del contexto, que genera una forma de ver la vida en la India es muy difícil. No es que ahora ha sido difícil, siempre ha sido difícil. Geográficamente, climatológicamente, es terriblemente difícil, ¿no? Los monzones, durante la charla sobre hospitalidad estuve explicando un poco esto, ¿no? La dureza de la climatología y de la geografía de la India es terrible. Entonces el indio en general, ya sea hindú, budista, jaina o sikh, tiene una visión del mundo muy negativa. Tiene una visión del mundo como que, bueno, este no es un lugar para quedarse. El Bhagavad Gita, Krishna dice, tu Kalayan es un lugar de sufrimiento, de shashvata, temporal. Entonces no es ideal, no es un lugar ideal para lo que nosotros deseamos, para lo que el ser humano en general desea.
la permanencia, ¿no? La felicidad, ya las características del mundo material son contrarias a eso. Y especialmente la experiencia que tiene el indio del mundo es esa, ¿no? Que es un lugar, más allá de las circunstancias particulares de cada uno, es un lugar problemático, ¿no? Por ejemplo, en otra parte del Bhagavad Gita, Krishna dice que ya solamente el hecho de asumir un cuerpo hay 4 defectos, ¿no? Que son causa de sufrimiento, ¿no? Janma, el nacimiento, que es problemático, ¿no? Especialmente para la madre y para el embrión, el hecho del movimiento, del nacimiento, según cuentan, no recuerdo y tampoco he dado a luz, pero por lo que me cuenta mi esposa, es difícil. Y las demás mujeres que han tenido niños pueden corroborarlo o no. Janma, el nacimiento, la muerte, Mrityu, la vejez y las enfermedades. En el momento que uno adquiere un cuerpo, esto viene añadido. Esto está ahí. Si quieran o no, tengan todas las facilidades del mundo o ninguna, no importa. Esto está añadido. Entonces, esa visión del mundo hace que la búsqueda del hindú es trascender, irse de este mundo. Entonces, por eso es que las filosofías en general, todos los sistemas de pensamiento y religiosos del hinduismo apuntan a no volver a nacer. Pero el tema del renacimiento es algo que está, porque hasta que uno no llega a aprobar esa materia de la identidad, ¿no? Hasta que uno no pasa el examen de saber cuál es su identidad espiritual, tiene que volver para seguir aprendiendo. Entonces, cuando hablamos de que la muerte no existe, estamos hablando desde un punto de vista espiritual, la muerte no existe. Lo que es la muerte es esa identidad corporal que es temporal y por lo tanto no es, digamos, tomada demasiado en serio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Perdón, me pasé. Entonces, a pesar de todo eso, la muerte es algo que no podemos negar. Aquí hay otros textos del Bhagavad Gita donde se explica que la muerte es algo siempre presente en el mundo. Nosotros podemos aislarnos en nuestra casa y negar lo que está pasando en la naturaleza, pero en la naturaleza todo está muriendo todo el tiempo. Es parte de la esencia de la naturaleza, es parte de la naturaleza de la naturaleza. No hay nada que permanezca continuo, no hay una constante, es ley, ¿no? en este mundo. Entonces, bueno, tiene que ver con esa visión de la que yo hablaba antes, del mundo como algo temporal. Aquí hay un texto que se suele conocer, se hizo muy popular, lamentablemente, porque lo dijo Oppenheimer cuando hicieron la primera prueba de la bomba atómica. Aloshmin, yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos. La visión de Oppenheimer no tenía mucho que ver con el sentido en que Krishna le estaba dando a ese texto del Bhagavad Gita, ¿no? O sea, él vio la bomba atómica como un elemento de destrucción. Krishna está hablando del tiempo. Krishna no está hablando de las bombas o de elementos destructivos. Krishna está hablando del tiempo.
parte de nuestro mundo, ¿no? Tiempo y espacio. El tiempo es algo que está consumiendo continuamente todo. Entonces, la muerte es algo que no podemos negar. Podemos aislarnos, podemos cortar todo contacto con cualquier experiencia de muerte, ¿no? Como hicieron los personajes del cuento de la máscara de la muerte roja, ¿no? Edgar Allan Poe, que cuando hubo una peste se encerraron todos en el palacio y dándose la gran vida pensando de que la peste iba a afectar a todos los que estaban afuera y a ellos no los iban a afectar, pero en realidad en un momento aparece un personaje con una máscara roja y que infunde el temor de todos y era la muerte. Y obviamente todos se murieron. Uno se puede aislar, pero el paso del tiempo y la muerte es una constante en este mundo. Entonces no es algo que podamos rechazar o obviar. Entonces alguien puede decir, bueno, pero esto del alma es una cuestión de creencia. Sí, es una cuestión de creencia. Nosotros podemos creer o no creer el alma, no podemos probarla, no podemos analizar algo espiritual por medios materiales, porque son dos dimensiones diferentes. Entonces, gracias. Entonces no podemos llevarla a un laboratorio, poner la chispa bajo un microscopio y llegar a verla, percibirla. Entonces sí, implica un poco de fe. Pero podemos inferirla, un poco por lo que decía antes, ¿no? La muerte y la temporalidad es algo constante, el cambio del cuerpo es algo constante, la identidad no. Digamos, no es algo que esté cambiando. La identidad es lo único que permanece. Es lo único, y ahí venía la problemática, la discusión entre Heráclito y Parménides, ¿no? Heráclito se centraba en la naturaleza material y decía, no, bueno, lo único real es el cambio. Y Parménides decía, lo único real es la permanencia del ser, lo que es constante. Entonces, en este mundo, sí, el cambio es una constante y la permanencia, por otro lado, de la identidad también. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, no sé si se ha planteado una vez este interrogante, pero ¿por qué estamos hablando aquí de la muerte? Si somos solamente materia, si solamente somos este cuerpo, y la muerte es una constante en la naturaleza material, ¿cuál sería el problema? Eso es algo que le preguntó Krishna Arjuna. Le dijo, si no crees en el alma, si piensas que los procesos físicos son lo único que existe, entonces ¿cuál es el problema? No es causa de lamentación. Las cosas están manifestándose y manifestándose continuamente. Permanecen durante un tiempo y después desaparecen. Entonces, si nosotros somos solamente materia, ¿cuál sería el sentido de que tengamos un instinto de supervivencia? ¿De dónde sacamos esta idea de que queremos permanecer? Si la realidad del mundo es la no permanencia. ¿De dónde sacamos ese deseo? Si no tenemos ninguna experiencia, nunca hemos visto la eternidad de alguien. Nunca hemos visto a alguien que permanezca a través de todo el tiempo. Y no solamente uno puede decir, bueno, pues es una cuestión lógica, pero esto lo vamos a ver en todas las especies. No es una cuestión de lógica humana. Lo vamos a ver en todas las especies. Todas están tratando de prolongarse, de mantener, de existir. ¿De dónde sacan esa idea? Eso es porque nuestra verdadera identidad es eterna. No es algo que adquirimos, es nuestra esencia, según el hinduismo, ¿no? Según el hinduismo, el alma, el Atman, es la palabra sánscrita que define, que se traduce como alma,
La esencia del alma es Sat Chit Ananda. Sat quiere decir eternidad, existencia, eternidad. Entonces, debido a que esa es nuestra esencia, nosotros, más allá de que en las circunstancias actuales que nos encontramos sean temporales, de todas maneras seguimos buscando esa eternidad. Y es solamente la identificación con lo temporal lo que nos crea problemas. En la medida en que nosotros pensamos, yo no soy alma, o yo soy este cuerpo, en la medida en que nosotros nos identificamos con una identidad material temporal, ese es un problema. Porque es algo contrario, opuesto a nuestra verdadera naturaleza eterna. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿de dónde sacamos este deseo de permanecer, de permanencia? ¿De dónde sacamos este deseo de ser eternos? Si toda la experiencia en el mundo nos habla de lo contrario, de que nada es eterno. ¿De dónde sacamos esa idea? Es una forma indirecta de entender la identidad como algo espiritual, de entender el alma. ¿Por qué? Porque la vida es algo que va más allá de la materia. La materia en sí es esto, algo inerte, que no puede mostrar actividad, deseos, voluntad, nada. Solamente cuando hay una chispa espiritual ahí dentro, entonces cobra movimiento, cobra conciencia, cobra vida. Bien, esto es bastante claro. Otro aspecto por el cual nosotros podemos entender el alma, por ejemplo, es cómo vemos en este mundo toda la diversidad que hay, ¿no? Por ejemplo, a nivel humano, todas las diferencias. Yo estoy viendo aquí montones de rostros distintos, de orígenes diferentes, colores de pelo diferentes, edades diferentes, y si conociera a cada uno vería tantas cosas, tantas diferencias. Pero estamos buscando un trato igualitario. Estamos buscando una identificación igualitaria, estamos viendo una unidad. ¿Sí? Pero ¿en base a qué se basa esa unidad, esa igualdad? Si somos todos diferentes. Si nosotros solamente nos centramos, nos fijamos y nos preocupamos por el cuerpo, solamente vamos a ver diferencias. Es uno de los grandes problemas de esta sociedad, de este mundo. Cuando solamente vemos la parte externa en la que somos diferentes. Ahí vemos negros, blancos, rubios, morochos, amarillos, cobrizos, etc. Y es un gran problema. Socialmente, culturalmente, no es algo con lo que la mayoría de las personas esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque están viendo que hay algo más. Dentro de esas diferencias hay una igualdad. Esa igualdad solamente se puede basar en una identidad trascendente a lo externo, trascendente al cuerpo. Entonces, bueno, de diferentes maneras, nosotros no podemos probar la existencia del alma, pero de diferentes maneras podemos inferir que hay algo ahí que es lo que permanece, hay algo ahí que nos iguala a todos y no es algo material. Entonces, en eso se basa la idea esta de la reencarnación, del samsara. En eso y en la teoría del karma, que no vamos a hablar ahora de eso porque el tiempo no nos va a permitir extendernos acerca de la teoría del karma, y es algo que ya la mayoría de las personas más o menos conocen. Pero es como la otra pata de esta teoría de la reencarnación. Entonces, lo que nos interesa hoy aquí es, bueno, en base a todo esto que estuvimos hablando ahora, cómo enfrentar la muerte.
hay en una de las escrituras más importantes de mi tradición, el Bhagavad Purana, es la historia de un rey que había sido maldecido y que iba a morir en 7 días. Entonces, él muy sabiamente dejó todo, digamos, en manos de competentes, y se fue a un sitio, a un lugar sagrado, a buscar consejo. Entonces se reunieron diferentes sabios y a todos les hacían la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el deber de un hombre que está a punto de morir? Esa es la actitud. Después vamos a continuar la historia. Ahora el punto importante es esa. ¿Cuál es la actitud? Tenemos un enfoque material que es básicamente negar, la negación. La negación del paso del tiempo, la identificación, como decíamos antes, con la identidad corporal, el tratar de mantener esa identidad corporal de la forma que sea. Psicológicamente o físicamente, depende de la situación de cada uno. En general la sociedad apunta a una negación a través de la distracción, fundamentalmente. Hoy en día tenemos tanto para distraernos, tenemos tanto para ocupar nuestra mente y nuestros sentidos, tanto al alcance de la mano. Vivimos prácticamente inmersos en un mundo virtual, dentro de otro mundo virtual. Ya este mundo es bastante virtual, ¿no? Por lo que decíamos antes, es una ilusión, ya que estamos en una atmósfera que no es la propia, estamos viviendo una ilusión. Pero además de esa ilusión, de esa identificación material ilusoria, nos metemos encima dentro de una matrix. Hoy en día, con toda la tecnología, vivimos inmersos en ese mundo virtual, perdiendo contacto, no solamente con la naturaleza, sino con todas las personas que nos rodean. Entonces, hay tanto para distraerse. Esa es una forma de enfocar la muerte. Distraernos, hacer cosas supuestamente importantes que nunca hicimos. Tenemos regresiones, ¿no? Jung decía que después de los 40 años todos los problemas del ser humano se reducen a un problema espiritual, fundamentalmente. Porque es como llegar a la cima de la colina y ver el declive. Entonces uno puede avanzar o uno puede retroceder. Y muchas veces lo que hacemos es retroceder, o sea, tratar de volver atrás, tratar de hacer todo lo que nunca hicimos, o lo que hacíamos y dejamos de hacer por paso del tiempo, por las circunstancias, ¿no? Hoy en día se resalta mucho en la sociedad eso, ¿no? Que las personas mayores, ¿no?, se comporten como jóvenes. Y yo no quiero criticar, pero no es real. No es real, o sea, es una ilusión. Todo el mundo tiene su derecho de vivir en ilusión, pero no está avanzando, no está progresando. En el sentido de que, de todas maneras, el declive viene. Es algo que no podemos parar. Aunque vaya al gimnasio, aunque vaya a cirugía estética, aunque haga lo que haga, me tome las pastillas que me tome, no lo puedo parar. Entonces, Jung decía eso, ¿no? Que después de los 40 años, si uno no progresa en esa búsqueda, en esa madurez, en esa evolución espiritual, entonces lo que tiene es una regresión, ¿no? y no avanza. Y a eso se refiere el tema de la reencarnación, o sea, cuando nosotros no avanzamos, tenemos que volver a repetir, ¿no? Repetimos la prueba final y volvemos al comienzo, otra vez,
hasta que sí avanzamos y maduramos en esa dirección. Entonces, ese es el enfoque material. El enfoque espiritual, por otro lado, es la preparación. Entender que, por ejemplo, aquí Krishna dice, aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la ecuanimidad. Le da mucha importancia al tema del equilibrio mental. Es una constante en muchas tradiciones, también en el yoga de Patanjali, el equilibrio, y en el Hatha Yoga también, el equilibrio es fundamental, no solamente el equilibrio físico, el equilibrio, fundamentalmente el equilibrio mental. La mente es algo que está, según Patanjali, es algo que es como un torbellino, ¿no? Como algo que está continuamente girando en movimiento imparable, ¿no? También Krishna va a hablar de eso con Arjuna, y Arjuna va a decir, controlar la mente es prácticamente imposible, es más difícil que controlar el viento, ¿no? Porque la mente es inestable, inquieta, turbulenta, ¿no? Es prácticamente imposible, ¿no? Pero Krishna dice, sí, es muy difícil, pero se puede. Mediante la práctica constante, ¿no? Uno puede controlar la mente. Entonces, el tema del equilibrio, el equilibrio mental, de la visión de las cosas ecuánime, ¿no? La ecuanimidad, ver las cosas en su verdadera dimensión, no motivados tanto por la pasión, por el deseo de esta dualidad continua de deseo y rechazo, lo que me gusta y lo que no me gusta, sino Krishna enfatiza mucho el tema de esa visión igualitaria, que trasciende una circunstancia en particular, que trasciende un momento, que va más allá de que si esto me gusta o no me gusta, ¿no? Le dice a Arjuna, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer más allá de los resultados, por la acción en sí, porque es tu deber, ¿no? Pero no importa si triunfas o fracasas, si disfrutas o sufres, si ganas o pierdes, todo eso es temporal, todo eso es momentáneo, ¿no? Lo importante es tu avance, tu acción en sí, ¿no? Luchar por la acción en sí misma, ¿no? Como una cuestión de progreso, de deber, ¿no? El mundo es dual. Eso es parte de la naturaleza material. El mundo es dual. Frío, calor, luz, oscuridad, todo viene en pares duales, opuestos. Entonces, aquello que está más allá, lo que trasciende el mundo, es unitario, no es dual. Entonces, por eso esa visión, esa es la importancia de esa visión de ecuanimidad. Entonces, ¿cómo es este tema de la preparación para la muerte? ¿No? ¿Por qué prepararnos? Según el hinduismo, lo que explica Krishna en el Bhagavad Gita, es determinante esa prueba que hablábamos antes, en el momento de la muerte, es determinante el estado de conciencia que tiene la persona en el momento de la muerte. Y aquí vamos entrando un poco más en el tema específicamente. Es muy importante a dónde está nuestra conciencia, a dónde está fija nuestra mente cuando nosotros abandonamos el cuerpo. Es determinante para el futuro de esa persona. Es decir, según la creencia de la reencarnación, de samsara, de acuerdo a nuestro estado mental en el momento de la muerte, es el cuerpo que obtenemos en la siguiente vida, sea material o no, o espiritual. Sea más elevado, más bajo, ¿no? Porque a través de toda la vida nosotros vamos desarrollando una conciencia. A través de toda la vida nosotros vamos desarrollando una forma de ver las cosas. Y en el momento crucial no es algo que tengamos que pensar, naturalmente nos aferramos a eso. Vamos desarrollando una manera de ver las cosas y vamos apegándonos a esas cosas. Entonces,
¿no? Se dice que a lo largo, o sea, en el momento de la muerte vemos pasar nuestra vida rápidamente, como en cámara rápida, y a lo que estamos más apegados fijamos nuestra conciencia. Bueno, esa fijación es lo que va a determinar, según el hinduismo, esa fijación. Y el karma es lo que va a determinar el siguiente cuerpo, ¿no? Es como cuando uno va... El karma sería cuando uno va a comprar un objeto, digamos, no sé, un auto. El karma sería la cantidad de dinero que tiene, ¿no? Y el guna o el deseo es el tipo de auto que quiere, ¿no? Digamos que yo estoy muy apegado a la música. Durante toda mi vida he sido músico y estoy muy apegado a la música. Y digamos que he sido una persona que he sido muy buena, muy piadosa, he ayudado a los demás. Entonces he acumulado muy buen karma. Entonces, en el momento de la muerte, fijo mi conciencia, no sé, en la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, en mi siguiente nacimiento, voy a nacer como un músico eximio, quizás, en esta plataforma o en plataformas superiores. Para el hinduismo no hay solo dos realidades. ¿No? En el mundo material hay muchos niveles. Hay niveles celestiales que no son espirituales, que están dentro del mundo material. Entonces, está la posibilidad de ascender a esos niveles celestiales, que también son materiales y en los cuales también hay una muerte, hay un acabarse, porque son materiales. Pero la duración de la vida es muy extensa y la posibilidad de disfrute es mucho mayor. Y también hay lugares inferiores en los que el sufrimiento también es mucho mayor. Entonces, esa combinación del deseo y el karma es lo que hace que nosotros nos dirigamos a un cuerpo en particular. Entonces, la importancia de la preparación es que, así como nosotros durante toda la vida desarrollamos una conciencia particular en base a nuestras acciones, esas acciones y esa conciencia puede ser algo material o puede ser algo espiritual, eso depende de nosotros. Si nosotros durante toda nuestra vida desarrollamos una conciencia material dándole demasiada importancia a las cuestiones materiales, bueno, seguimos en este mundo material porque básicamente es nuestro deseo, es nuestro libre albedrío. En eso Dios no se mete. Él nos da las posibilidades. Este mundo, la trascendencia, eso es nuestro libre albedrío. Crea las condiciones, crea el karma, el control del nacimiento y el renacimiento, etc. Pero lo que nosotros queremos, eso es lo que conseguimos. Entonces, si durante toda la vida nosotros estuvimos actuando de una manera y con una conciencia material, volvemos. Si durante nuestra vida nosotros nos esforzamos para redescubrir o revivir o despertar esa conciencia espiritual, entonces nuestro siguiente y en el momento de la muerte podemos fijar nuestra conciencia en eso por lo que nosotros hemos trabajado y actuado y practicado. Entonces ese momento nos lleva a un nivel superior, trascendente. Eso es la importancia de prepararse, ¿no? Por ejemplo, aquí Krishna utiliza una técnica, muy someramente, una técnica de yoga, ¿no? Dice fijar el aire vital, se refiere a la conciencia, ¿no? Fijar la conciencia en el entrecejo, que es uno de los chakras, ¿no? De la fuerza del yoga. Esto es algo que requiere preparación. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte los procesos físicos se disturban a un nivel sutil. No estoy hablando solamente de una cuestión fisiológica, sino energética. Se vuelve muy difícil, ¿no?
de poder fijar la mente en algo a voluntad, ya sea por dolores, por temor, por lo que fuera, ¿no? La situación particular en la que cada uno está pasando, es muy difícil poder fijar la conciencia si uno no está preparado. Entonces, hay diferentes caminos por los cuales uno puede desarrollar esa capacidad de fijar la conciencia. Uno de los caminos es la práctica del yoga. ¿No? Cuando digo yoga no me refiero a las posturas, porque es como, ¿no?, una muestra del enfoque que nosotros tenemos en Occidente, ¿no? Pensamos que yoga se refiere a las posturas, el yoga es mucho más que eso. La postura es la parte más externa. La parte más externa, la parte más superficial del yoga. Solamente nos interesa, ¿no? Hay muy pocos, no sé si hay profesores de yoga aquí, pero hay muy pocos que enseñen, por ejemplo, los yamas y niyamas, o sea, la parte moral, las prácticas morales del yoga, ¿no? Hay muy pocos que enseñen las prácticas respiratorias, no superficialmente, sino en serio, el pranayama o la meditación, dharana, etc. Entonces, a través de la práctica, incluso en un momento tan difícil, el más difícil de todos, el momento de la muerte, la persona puede fijar su conciencia y dirigir su mente, su conciencia, sus sentidos hacia un destino superior. Pero no es el único camino, ese es uno de los caminos. Acá Krishna, por ejemplo, dice: se dedique a recordar al Señor Supremo con toda devoción. Es otro de los caminos, ¿no? Eso se llama Bhakti Yoga. Acá Krishna va a hablar de ese Bhakti Yoga de una forma un poco más específica. Hay distintos caminos, distintos procesos, distintos tipos de yogas. El Raja Yoga es lo que hablábamos antes, el Bhakti Yoga es el camino de la devoción, el camino que emprende la persona que tiene fe en Dios y que cultiva su vida en relación a Dios. El maestro decía, no es una cuestión de dejar, de abandonar nada, sino de agregar, ¿no? De poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y cómo nuestra vida puede girar en torno a ese ser supremo. Y bueno, en el Bhakti Yoga hay muchas técnicas para poder realizar eso, para poder fijar la conciencia en ese ser supremo y también recibir su ayuda, ¿no? Porque ya no es solamente una cuestión de que uno solo pueda conseguir la voluntad, sino también de recibir su gracia, recibir su misericordia para poder verlo, para poder querer estar en contacto con él directo y como es lo trascendente, ya abandonar definitivamente este mundo, no volver a nacer. Esa es la idea. Entonces, aquí Krishna da algunos parámetros muy generales para aquellos que me adoran a mí, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí sin desviarse, ¿no? Cuando dice entregando a mí todas sus actividades, no significa que nosotros damos nuestra casa, ¿no? Sino que en otra parte del Bhagavad Gita va a decir: todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, todo hazlo como una ofrenda a mí. Es decir, tomar conciencia de dónde viene todo esto que yo estoy usando. Yo no lo creé, esto es algo que me es dado, incluso mi cuerpo, incluso mi capacidad. El Bhagavad Gita explica mucho más extensamente todo esto. Mi inteligencia, mis recuerdos, mi capacidad para hablar. Yo estoy hablando, pero yo sé que hay algo más que está empujando o que me está dando la posibilidad de transmitirles lo que estoy transmitiendo, incluso más allá de mi control. Entonces,
Krishna dice, si tú haces todo eso como una ofrenda, eso es Bhakti Yoga. Y eso nos lleva a una realidad, como Dios no es algo de este mundo, nos lleva a una realidad más allá de este mundo. Y él dice, bueno, lo que decía aquí, ¿no? Que uno recibe la ayuda. Yo soy el que lo salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. No es algo solo que dependa de nosotros, sino que también es algo que se nos facilita. Porque quizás, bueno, no somos yogis, quizás no hemos desarrollado esa capacidad para fijar nuestra mente. No había un rey, Kulakshekar, que oraba, mi querido Señor, yo no sé qué conciencia voy a tener en el momento de la muerte. Yo te pido que ahora, mi mente está fija en ti, ahora me permitas abandonar este cuerpo. Porque en este momento yo estoy consciente de ti. Yo no sé si en el futuro voy a estar consciente. Entonces, toda la vida del trascendentalista hindú apunta en ese sentido, apunta en esa dirección. Apunta como una preparación, ¿no? O sea, toda su vida apunta a una preparación que es probada, que es testada en el momento de la muerte. Y de acuerdo a nuestro avance es como trascendemos, ¿no? En el principio había un verso que decía, ¿no? Que el tema del cambio de cuerpos, ¿no? Así como pasamos de la niñez a la juventud, luego a la vejez, en el momento de la muerte pasamos a otro cuerpo. A la persona sensata, a la persona que tiene conocimiento, a la persona que ha alcanzado esa realización, no la confunde ese cambio. Eso quiere decir que en ese momento la persona no se agita, no sufre, no se distrae. Puede fijar su conciencia en lo que sigue, en la continuidad, no en el fin. No se termina nada. ¿No? Volvemos al título, ¿no? Para él mismo no existe la muerte. Entonces, ¿qué sucede con las personas que nos rodean? ¿Cómo acompañar a alguien que está dejando el cuerpo? Bueno, hay toda una serie de ayudas, ¿no? que se prescriben en el hinduismo, pero básicamente ¿no? de poner el cuerpo de la persona que está por abandonar este mundo en una posición en particular, en una dirección en particular, todo eso es folclore. Básicamente, estas tres pautas son las importantes en el acompañamiento y como ayuda a la persona que está a punto de abandonar este mundo. La meditación, lo que decía antes, de lo que decía Krishna, ¿no? Fijar la conciencia, fijar la atención, es una forma de meditación. La persona que ha practicado meditación lo puede hacer por sí misma, y si no, aquellos que están acompañando a la persona, los que saben hacerlo, pueden guiar. Es algo que vamos a encontrar también en el budismo, muy comúnmente. Guiar, cómo manejar su respiración, porque la respiración es la herramienta fundamental para la meditación. La respiración es como se dice que es como, se da el ejemplo de la herramienta esta que usan los que controlan los elefantes, ¿no? Que es un gancho que ponen en la oreja del elefante y lo manejan. La mente es como un elefante. La mente es muy fuerte, muy poderosa, muy difícil de manejar, de controlar, ¿no? Y el gancho ese es muy pequeñito, el elefante es muy grande y el gancho es muy pequeñito. La respiración es algo muy simple, pero con esa herramienta se puede manejar la mente, se puede controlar. Entonces, la persona que está acompañando, ¿no? Puede ayudar a la persona a estabilizar su respiración y de esa manera aquietar su mente. ¿No? Esa es una forma. Las otras formas tienen que ver
con el bhakti, tienen que ver con fijar la mente en Dios, ¿no? Las plegarias, ¿no? De ayudar al moribundo a recibir esa gracia, ¿no? Recibir esa gracia de Dios. Las lecturas también, las lecturas en relación, ¿no? Por ejemplo, las historias de santos, el santoral, o ya sea la Biblia, el Corán, lo que fuera, la escritura religiosa, sagrada, en la que nosotros estemos depositando nuestra fe, ¿no? La lectura, o la persona que esté dejando el cuerpo tenga su fe. Ese tipo de lecturas ayudan a la persona también a tener un objetivo trascendente, ¿no? En nuestro caso sería el Bhagavad Purana, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, Ramayana, depende. Son todas historias sagradas no son momentos en los que se utilice mucho la filosofía, sino más bien los ejemplos prácticos. Por eso mencionaba el santoral. Los ejemplos prácticos de la vida de los santos, ¿no? Porque es mucho más fácil y más motivante, ¿no? Y más fácil de prestar atención. En realidad, literatura como el Mahabharata o Ramayana, que son las epopeyas, están así para atraer, en la forma de historias, de relaciones, de historias de vida, para atraer la mente de las personas hacia cuestiones más filosóficas y morales. Y cumplen su cometido, son muy apasionantes, ¿no? Yo cuando empecé a leer el Mahabharata no podía parar, estaba hasta las 4 o 5 de la mañana, a veces sin dormir, a veces me quedaba toda la noche sin dormir para continuar, ¿no? Como el efecto que tienen para muchas personas la televisión. Estas epopeyas, estas historias tienen ese efecto. Entonces, las lecturas ayudan mucho. Las plegarias también en la forma de mantras, ¿no? La recitación o fijar la mente en mantras, esa es la finalidad del mantra. Mantra quiere decir de mana, que quiere decir mente, y tráyate, liberar la mente de los condicionamientos, de todo el bullicio que normalmente tiene nuestra mente. Entonces esa es la idea del mantra. Por eso en el caso nuestro recitamos el Hare Krishna mantra o el Om. Hay muchos mantras. Entonces eso en lo que se refiere al acompañamiento. Ok. Y muy someramente, después de que la persona ha dejado el cuerpo, hay en el hinduismo rituales que tienen que ver fundamentalmente con la cremación. En el hinduismo el enterramiento es algo muy, muy raro, ¿no? Se produce solamente en el caso de personas que se consideran que ya han trascendido el concepto corporal y por eso no necesitan la destrucción del cuerpo, porque por un lado no están identificados con el cuerpo, porque la idea de la cremación viene fundamentalmente que la persona, una vez que ha salido del cuerpo, no quede apegada a ese cuerpo, ¿no? O sea, en el hinduismo se cree que hay dos cuerpos materiales: el cuerpo burdo, el cuerpo físico, que nosotros podemos ver y tocar, y un cuerpo más sutil, que está formado por un conjunto de elementos sutiles: la mente, la inteligencia y el ego falso. El ego falso es esa identificación con la materia, que son como envolturas del alma. El cuerpo físico es el más grueso, y hay un cuerpo sutil, el antakarana, que es lo que lleva de un cuerpo físico a otro los recuerdos, las sensaciones, los deseos, las experiencias, etc.
Entonces, ese cuerpo sutil, cuando la persona no ha alcanzado la realización, la liberación del concepto corporal de la vida, entonces tiene que volver a nacer. Ese cuerpo sutil es lo que va a pasar del cuerpo muerto a un nuevo nacimiento. Si ese cuerpo sutil, si esa forma sutil está muy apegada y todo el mundo está llorando y pidiendo por favor no te vayas y quédate con nosotros y por qué te fuiste, no se quiere ir. Entonces queda en ese estadio intermedio, ¿no? Y no avanza. Entonces la idea de la cremación es fundamentalmente ese. Bueno, acá ya está, tienes que seguir avanzando. Este cuerpo se acabó. Incluso en los rituales se pide a la persona que se vaya, que vaya a su propio destino, a su próximo destino, que avance. Eso es parte del ritual. Entonces, para las personas que ya no están apegadas, que han trascendido el concepto corporal de la vida, no hace falta, se considera que son santos, no los queman, no los cremen, los entierran. Son casos muy especiales. Y bueno, hay toda una serie de rituales, de oraciones, de purificación y fundamentalmente de lo que se llama homa o fuegos de sacrificio, que se realizan como son ofrendas que se hace a Dios, que se hace a los antepasados, para que ayuden a esa persona a progresar en su siguiente destino. Hay toda una serie de rituales que como decía antes, un poco es lo folclórico que no viene al caso y tampoco hay tiempo para eso. Y después hay un periodo de purificación, ¿no?, que se entiende más en el cual la familia de la persona no sale de su casa, no participa en eventos sociales, un luto. Nosotros lo llamaríamos luto, en el caso de ellos lo llaman está más relacionado con la purificación. ¿Por qué? Porque en un entorno en el que las enfermedades son una constante en la India, las muertes por enfermedades contagiosas son una constante, se establece un periodo de purificación, o sea, que la persona, la familia permanezca en un sitio y de acuerdo muchas veces al tipo de actividad que realizan, ese periodo de purificación puede ser más largo o más corto. Bueno, yo creo que eso es básicamente todo lo que podemos hablar en este momento. No sé si hay preguntas.